Bienvenidos. Vamos a empezar con el estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Y quiero, por favor, si me haces el favor, valga la redundancia, de abrir tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. El día de hoy continuamos con el libro de Samuel, con el segundo libro de Samuel, que es muy hermoso lo que hemos estado estudiando a lo largo de estos miércoles. Y hoy vamos a continuar con este tema de el pecado que David cometió en contra de Urías, sobre todo en contra de Dios, ¿no? Que eso es lo principal, ¿no? Capítulo 12, continuamos con esto. David comete pecado, lo vimos la semana pasada y hablamos acerca del pecado de David con Betsabé. ¿Te acuerdas, no? David comete adulterio, pero al mismo tiempo comete asesinato. Y no solamente David, sino también Betsabé, porque Betsabé también tuvo mucha culpa y lo veíamos la semana pasada, ¿no? Vimos cómo Urías es muerto por manos ¿de quién? De David, ¿sí? Dios permite esta atrocidad. Pero hay algo muy interesante en todo esto, familia. ¿Por qué? Porque cuando termina el luto, ¿sí? De Betsabé por su marido, que es de 7 días, luego David la llama para que regrese, para que vaya más bien con él y se casen, ¿no? Y esto llega a la culminación de un matrimonio, pues mal encauzado desde el inicio, ¿no? Y hoy vamos a continuar con este tema y en esta sincronía. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Y yo terminaba de la siguiente manera e iniciaba el sermón de la semana pasada o el estudio de la semana pasada de esta manera, con la frase que es en latín, que se llama o se titula, o más bien se menciona, coram Deo, ¿no? El coram Deo significa, y yo lo mencionaba, delante del rostro de Dios. Esto significa, ¿no? Coram Deo. ¿Por qué? Abre tu Biblia, ahí mismo en el capítulo 12, antes, en el capítulo 11, por favor, en el último versículo 27, menciona lo siguiente: y pasando el luto, envió David y la trajo, esto es a Betsabé, a su casa, y fue ella, ¿qué dice? Su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante ¿qué? Los ojos de Jehová. Y veíamos, y yo lo mencionaba la semana pasada, todos estamos delante del rostro de Dios. Coram Deo. Coram Deo. ¿Qué significa esto? Incluso los inconversos. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Cuanto más nosotros que somos sus hijos, ¿no? Muchísimo más. Dios, o sea, los ojos, el rostro de Dios está delante de ¿qué? De nosotros, siempre, constantemente. Ahora, yo mencionaba algo, estemos conscientes de que nosotros los creyentes vivimos delante del rostro de Dios, o sea, coram Deo, todos los días de nuestras vidas. Amén. Y eso concluía la semana pasada y de esta manera concluíamos. Pero algo muy interesante, Betsabé quedó embarazada, ¿sí? Y le dio un hijo a David. El pecado de David, o sea, el pecado que cometió David y Betsabé, los alcanzó. ¿Cuál fue el pecado? El adulterio. Ojo, yo quiero aclarar algo. El bebé no era malo, ¿sí? El bebé no era una maldición, ¿sí? Esto quiero que quede claro, porque luego se malinterpreta esto y dicen, es que Dios los castigó. ¿Por qué? Con la pérdida de su hijo. No, hermanos, no los castigó de esa manera. Hubo algo más grande que hizo David y Dios lo condenó su pecado. Ahora bien, el pecado de David y Betsabé los alcanzó. ¿Qué significa esto? Que cuando tú cometes pecado, tu pecado te alcanza. Por más que tú te escondas, tu pecado te va a alcanzar, seas converso o inconverso. Siempre te va a alcanzar. Tus acciones tienen consecuencias. Todas las acciones que tú hagas, sean buenas o sean malas, sean correctas o sean incorrectas, traen consecuencias. ¿A poco no? Todas. Y muchas de las personas, muchos de nosotros, asumimos consecuencias y estamos viviendo consecuencias de lo que hicimos en tiempo pasado. ¿A poco no?
mala crianza, vaya situaciones con los padres, etcétera, etcétera. Mal o bien estamos viviendo consecuencias y todas las personas, toda la sociedad vive consecuencias por sus acciones. Ahora bien, cuanto más por cuestiones pecaminosas, las consecuencias, hermano, Dios las permite porque es la forma en que Dios corrige el camino, ¿sí? Es la forma en que Dios corrige el camino. El día de hoy voy a ir con los creyentes directamente porque vamos a hablar de dos personajes o de un personaje que es David. Y David era creyente, David amaba a Dios, David era creyente, era un hijo de Dios, a mí no me queda ni la menor duda. Sin embargo, hermanos y hermanas, ojo, y quiero aclarar algo, el que tú seas un hijo de Dios no significa que tú puedas hacer lo que tú quieras y que Dios te va a decir, bueno, va a pasar por alto tu pecado. ¿Sí me explico? Todo trae consecuencias. Y para con los hijos de Dios, yo puedo decir que es peor. Es peor. Las consecuencias son peores. Te voy a decir por qué. Porque Dios es un Dios santo. El atributo que más se repite en la Biblia es santo. Es más, los ángeles cantan santo, santo, santo. 3 veces santo. No es 3 veces amor. No es 3 veces inmanencia. No es 3 veces, no, soberanía. Es 3 veces ¿qué? Santo. Santo es limpio, completamente puro, inmaculado y perfecto. Algo que nosotros no podemos comprender porque estamos y vivimos y nacimos en una naturaleza pecaminosa, corrompida, destrozada. ¿Sí me explico? Y esto es muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque siempre decimos, bueno, yo vivo bajo la gracia. ¿Has escuchado ese término? Sí. Vivir bajo la gracia, ¿qué significa? Y esto es mi introducción, porque es importante comprender esto para poder entender lo que voy a explicar ahorita. Vivir bajo la gracia significa vivir, siendo cristiano. Vivir bajo la gracia significa vivir en Cristo. Ya ahora, ¿con qué? Con la redención en nosotros. Redención significa con el nuevo nacimiento. Nacido de nuevo. Miren, nacer de nuevo, ¿qué es? Es nacer del Espíritu. Todos nosotros nacemos biológicamente vivos. ¿Sí o no? Sí. Estamos aquí. Pero muertos, según la Biblia, espiritualmente. Muerto espiritualmente significa que estamos corrompidos. Estamos manchados, nos dejamos llevar por nuestros deseos, nuestras pasiones, por nuestra forma de pensar individual. No queremos saber nada de Dios. Y esto, hermano y hermana, no significa que nosotros no estamos muertos biológicamente, sino que estamos vivos físicamente. Pero no queremos saber nada de Dios. No, pero yo sí iba a la iglesia católica, yo sí iba con los testigos de Jehová, yo sí iba, me interesaban las cosas de Dios. No, yo no estoy hablando de ese Dios cultural, yo estoy hablando del Dios bíblico. ¿Sí me explico? No queríamos saber nada de Dios. ¿Por qué no quieres saber nada de Dios o no querías? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Dios, en su misericordia, te da vida por medio del Espíritu Santo. Y esto no proviene de ti, lo dice el Evangelio de Juan. Proviene de Dios. Dios da vida a quien Él quiere dar vida. Y cuando te da vida, las cosas de Dios te empiezan a interesar, del Dios bíblico. Y cuando te da vida, tú te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de no haber creído en Dios, te arrepientes de no haber vivido como vivía, como Dios manda que vivas. Te arrepientes y crees. Pero es necesario nacer de nuevo. ¿Sale? Con esto como base, quiero explicarte algo muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Eso es vivir bajo la gracia. Cuando tú tienes ya vida, en Cristo, ya tienes vida espiritual, vives bajo la cobertura ¿de quién? De Cristo. Y esto se le llama justificación. ¿Sí? Ya lo he explicado en muchas ocasiones. Estamos cubiertos. ¿Por quién?
Por Cristo, por las obras de Cristo, las obras perfectas. O sea, lo que Él vivió, su vida perfecta, nosotros estamos cubiertos de Él. Por eso nosotros podemos presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos presentamos delante de Dios gracias a que estamos cubiertos con todas las cosas que hizo Jesús. ¿Sí me explico? Y ahora nos presentamos delante de Dios perfectos, en la perfección de Cristo, no en nuestra perfección. ¿Sí queda claro esto? Ok, ahora bien, con esto en mente, quiero explicarte algo que eso es vivir bajo la gracia, pero quiero explicarte algo. Eso no significa que tú, al momento, puedes vivir como tú quieras y que puedes estar viviendo en pecado. ¿Sí me explico? Imagínate esto, mira, lo voy a poner con este ejemplo. ¿Quiénes, los que somos papás de aquí, o los que somos hijos de aquí, verdad? Los que estamos aquí hemos estado en dos lugares. Hemos tenido hijos o hemos sido hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Si tú te portabas, siendo hijo, si te portabas mal, ¿dejabas de ser hijo de tu papá o de tu mamá? No. ¿Mande? No. Seguías siendo hijo. Seguías siendo hijo, hija, ¿sí o no? Sí. Pero si te llevabas una ¿qué? Le hacen ahí un ¿qué? Una chancla, un chanclazo, un cinturonazo, bueno, una reprensión, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí o no? Sí. Pero no dejabas de ser hijo, seguías estando en casa de papá y mamá, ¿sí o no? Y algunos padres te mandaban a cenar, a la cama sin comer como castigo, pero era una reprensión, pero no dejabas de ser hijo, ¿sí o no? Lo mismo pasa con Dios. No dejas de ser hijo, te portaste mal, cometiste un pecado, ¿y qué va a pasar? Va a haber una ¿qué? Una reprensión, va a haber una consecuencia. Ahora bien, te voy a platicar algo. Nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios en cuestión de la redención, o sea, en cuestión de la salvación. O sea, no es algo que yo pueda alcanzar, me refiero a salvación. ¿Sí me explico? O sea, me refiero a que, por ejemplo, yo no puedo decir, Señor, sálvame, mira, me voy a portar bien para que tú me salves. No, nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué significa esto? Que Dios te salva porque Él quiere salvarte. ¿Sí queda claro eso? Ok, no puedes hacer nada para agradar a Dios para que te salve, pero sí puedes agradar a Dios una vez ya estando en casa. O sea, una vez ya siendo ¿qué? Hijo. Pero no para recibir galardones, ni para qué, no, simple y sencillamente porque tú amas al Padre. Y tú dices, bueno, yo hago las cosas libremente, portándome correctamente, de acuerdo a lo que papá, ¿qué dice? Me manda. Y de esa manera puedo yo agradar a Dios en mi vida piadosa. No sé si me explico. ¿Sí queda claro esto? Ojo, son dos cosas diferentes. Hay personas que se esfuerzan tanto por ganar la salvación. Y yo les digo, pero ¿para qué te esfuerzas? Tus méritos son en vano. No hay nada que puedas hacer para agradar a Dios para que te salve. Pero una vez ya salvado, una vez ya salvo, ¿sí? Ahora sí, tú te portas bien. No porque es porque tu naturaleza ha cambiado y tú deseas agradar a Dios. Y esas obras, Dios le agradan. No sé si me explico. ¿Sí queda claro esto? Con esto en mente, por favor, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a ver la reprensión de David. Y esto es bien interesante, hermanos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 25. Dice, Jehová envió, en el versículo 1 del capítulo 12, dice, Jehová envió ¿a quién? A Natán, a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí empieza Natán con una parábola. Va a hablar una parábola. Las parábolas, yo quiero mencionar lo siguiente. Las parábolas son historias. ¿Quién fue el experto en contar parábolas? Jesús. ¿Cómo he escuchado las tergiversaciones perversas de las parábolas? Las parábolas son una historia, ¿sí? Una historia que tiene un solo significado, no tiene muchos.
Por ejemplo, y esto te estoy haciendo un paréntesis para que tú cuando leas las parábolas de Jesús las puedas interpretar correctamente, ¿sí? Por ejemplo, esta parábola la va a decir ¿quién? Natán, uno de los profetas. Jesús mencionó algo y mencionaba parábolas, pero lo que no es la interpretación correcta de las parábolas es sacarle significado a cada parte de la parábola. No sé si me explico. Por ejemplo, había dos hombres, uno rico y un pobre. ¿Y quién eran los hombres ricos? ¿Y quién era el hombre pobre? ¿Y qué significa? No. ¿Qué significa? Rico, pobre, adinerado y un que no tenía dinero. Eso significa, no tiene otro significado. Es un cuento, parecido a un cuento. Cuando Jesús platica, las parábolas tienen un solo significado. ¿Has escuchado la parábola de las 10 vírgenes? Las insensatas, ¿y cuáles? Y las sensatas o las prudentes. ¿Has escuchado eso? ¿Cómo he escuchado tergiversación de esa parábola? Que el aceite significa el Espíritu Santo, que las insensatas significan los inconversos, y que las sensatas son los conversos, y que las no sé qué, y que el novio es no sé quién, y que... No. Jesús da un solo significado de esa parábola. ¿Sabes qué es? Yo vendré. Estén alertas. Y punto. Ese es el significado y lo explica Jesús al final de la parábola. No hay otro significado. El detalle es que nosotros le queremos dar significado a todas las cosas cuando no. Es una parábola. ¿Sí me explico? En la parábola dice, es una sola cosa. Yo vendré. Les pido que estén atentos. Eso es todo. Ese es el significado de esa parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí me explico? Ahora bien, esta parábola tiene un solo significado y David la va a sacar a la luz. Checa lo que dice aquí, versículo 2, cierro el paréntesis. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y fíjate lo que dice David. Entonces se encendió el furor de David. David comprendió la parábola, luego. Se enciende el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Checa lo que dice Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno ¿qué? ¿Por qué hizo esto Jehová? Porque David tenía un problema. David tenía un problema de promiscuidad y de pornografía en su corazón. A David le interesaba tanto guardar a sus mujeres para él. Era egoísta, era arrogante, era soberbio, era lujurioso y pervertido. Y dijo Jehová: te voy a exhibir delante de todo el pueblo, para que veas quién soy yo. Delante de mí nadie se burla, de mí nadie se burla. Y te lo digo a ti el día de hoy, hermano y hermana. Tal vez yo no sea Natán el profeta, pero sí te digo,
De Dios nadie se burla. Y los ojos del Señor están sobre todos nosotros. De Él nadie se burla. De Él nadie se burla. Ninguno de nosotros puede burlar al Señor. El Señor es fuego consumidor. El Señor sigue siendo santo y sigue estando en el trono. ¿David perdió su salvación? No. Él siguió siendo hijo de Dios. Pero sí, le costó un precio muy caro lo que hizo. Checa lo que dice más adelante. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, fíjate lo que dice, en lugar de escudarse, como muchos de nosotros lo haríamos, ¿qué hace David? Pequé, ¿contra qué? Jehová. ¡Wow! Este es el corazón de David, exhibiendo su corazón, Dios exhibiendo su corazón, y aquí se ve quién era David. ¿Sí me explico? Se arrodilla luego y dice, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová, ¿a qué? Esto es extraordinario. Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado. Y ahorita vamos a analizar esto porque es fascinante lo que hizo Dios para con David. Checa, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantarse de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Verso 20, entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró, ¿qué? A la casa de Jehová. ¿Y qué dice? ¡Wow! Muchas de las personas, cuando su pecado es exhibido, ¿qué es lo primero que hacen? ¡Pum! ¿Qué? Huir. Se van. ¿Has entrado a un cuarto alguna vez y está todo oscuro y enciendes la luz y salen disparadas las cucarachas? Y se esconden por todos lados. Haz de cuenta que así tú eres cuando tu pecado se exhibe delante de los ojos del Señor. Y te quieres esconder, pero de los ojos, déjame decirte algo, de los ojos de Dios nadie huye. Ni las cucarachas que se esconden abajo de la cama, ni atrás de la pared. Siguen siendo vistas por los ojos de Dios. Quiero continuar con eso, es muy interesante. Y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidias. Esto significa amado de Jehová, a causa de Jehová. Esto es muy interesante y quiero recalcar algo. El niño no tenía la culpa. ¿Pero por qué murió? Porque el niño fue con el Señor. Lo dice aquí David. El niño fue con el Señor. No estoy diciendo que todos los niños que mueren van con el Señor. Este es otro tema. Pero en este caso sí fue así. Ahora, yo quiero mencionar lo siguiente, hermanos y hermanas. Esto es muy importante que evaluemos. Dios está reprendiendo a su hijo. ¿Y quién es su hijo?
David. Quiero analizar este punto y mi sermón, el estudio del día de hoy se divide en dos secciones. La primera es la amonestación de Natán, o sea de Jehová, del versículo 1 al verso 12. Y el punto 2 es el perdón y las consecuencias del 13 al 25. Y empiezo de esta manera, hermanos y hermanas. David fue exhibido por su pecado. Y esto es muy interesante y ya lo leímos el día de hoy. Empieza Natán con una parábola muy sencilla, hablando de un hombre rico y un hombre pobre. Dice Natán, el hombre pobre no tenía ovejas, tenía una sola oveja más bien, y era una corderita que la tenía como su hija. Y el hombre rico tenía muchas, y vacas, etcétera, haciendo alusión a que el hombre rico, ¿quién era? David. Y el hombre pobre, ¿quién era? Urías. Pero yo lo mencioné la semana pasada, Urías era uno de los valientes de David, ¿recuerdas esto? Y eso lo dice segundo libro de Samuel, casi en su último capítulo. Y Urías ahí estaba. Urías estuvo con David en la cueva de Adulam, ¿te acuerdas de eso? Es más, Urías ya estaba casado muy probablemente y David ya conocía a Betsabé. Y Betsabé conocía a David, o sea, ellos se conocían. No sé si me explico, y lo mencionaba la semana pasada. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque David, hermanos, cometió una atrocidad. Ofendió a uno de sus mejores soldados. ¿Sí me explico? Conocía a su familia, conocía a su esposa, lo ofendió, lo engañó, lo mató, lo mandó a asesinar, le quitó a su esposa. Pero su esposa, Betsabé, también tenía mucho que ver, era muy probable. Ahora bien, con esto en la mente, se enciende el furor de David y Natán lo condena y le dice, ese eres tú. Tú quitaste a la mujer que tenía este hombre, la hiciste tuya y mataste ¿a quién? A Urías. Por ello serás acreedor a un castigo. Ojo, la espada nunca se quitará de tu casa. Fíjate lo que dice David aquí en el versículo 6. Debe pagar cordera con 4 ¿qué? Tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Esto es bien interesante porque David está pidiendo la restitución del pago de ese hombre, conforme a la ley de Moisés. ¿Sabes qué pasó? Me gustaba un comentario de un rabino que dice lo siguiente: David sí pagó 4 tantos por esta atrocidad que hizo. Él perdió 4 hijos, contando al hijo que murió con Betsabé. David pagó las consecuencias de acuerdo a la ley. Él no se escapó. Él era un hijo de Dios, sí, pero él no se escapó de la reprensión. Hermanos, hermanas, esto va para ti y para mí. ¿Sí me explico? Nosotros, al cometer una atrocidad y un pecado, tu pecado te va a alcanzar. A mí no me engañas. ¿A mí qué? Tú tal vez me puedes ver la cara a mí. Me puedes engañar a mí como pastor. Pero ¿yo quién soy? Soy un hombre pecador redimido por la gracia de Cristo, igual que tú. Soy un hombre que por la gracia de Dios soy lo que soy, igual que tú. Pero delante de Dios y de los ojos de Él no te burlas y no te escapas. Su mirada está sobre de ti si eres su hijo. ¿Sí me explico? Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque tu pecado te va a alcanzar. Tarde que temprano te alcanzará y verás las consecuencias. Y el pecado, la consecuencia del pecado, ¿qué es? Tú lo sabes. La muerte. La muerte. ¿Sabes? Te llegará tal vez una enfermedad. Oh, ¿por qué el Señor es tan injusto? ¿Por qué pecaste en contra de Él? Oh, pero ¿por qué me llega una consecuencia tremenda? ¿Que es que el Señor no me ama? No, es que el Señor te ama tanto que si sabe que si no permite la consecuencia mala ¿por qué? Por la desobediencia y el pecado que cometiste, te vas. Nos vamos. No sé si me explico. Y como costamos un precio tremendo, que es incalculable e impagable. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. ¿Sabes? Él te quiere aquí, porque eres suyo. Es como los papás, pongo este reflejo otra vez, los padres, con un hijo alcohólico, ¿qué hacen? ¿Lo abandonan a la primera? Hacen lo imposible. ¿Para qué?
Pues para regresarlo a casa, para restaurar al hijo, para ver por él, para echar, ¿a poco no? Y si eres cristiano, estás orando por él, estás pidiendo por él, estás hablando con él, ¿sí o no? Porque te duele y no quieres que se vaya y no quieres que se pierda, pero a veces va a ser necesario decir, ok, te quieres ir, adelante. Y el Señor así lo hace en muchas ocasiones. ¿Sí me explico? Hermanos, la salvación no la pierdes si eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, atente a las consecuencias, porque el Señor al que ama, disciplina. Esto es bíblico, ¿eh? No es algo que yo me estoy sacando de la manga. Quiero que analicemos esto en nuestro Nuevo Testamento. En Hebreos, por favor. Está casi al terminar la Biblia. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Ahora quiero mencionar algo también. A veces las aflicciones no son meramente por una reprensión, ¿sí? A veces son porque Dios las permite en el corazón o en la vida del creyente. ¿Sí me explico? A veces no son por una reprensión o por un castigo, o por una exhortación, porque hemos cometido pecado. Pero si has cometido pecado, tú sabes en tu corazón cuando es una reprensión delante de Dios. No sé si me explico. Cuando no, tú sabes que aceptas la voluntad del Señor. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe, ¿por quién? Fíjate esto. ¿Te acuerdas de Job? ¿Cómo nos encanta la historia de Job? Y wow, Job esto, y Job lo otro, y órale Job. A ver, nos gusta leer la historia de Job, pero cuando somos Job, ahí es donde no nos gusta. Todos vemos la historia de Job, pero ser Job, le pensamos. Esto es bien interesante. Job estaba siendo enseñado. El sufrimiento de Job no sabemos cuánto duró. Tal vez duró meses, semanas, días, años, no lo sé. Pero lo que sí es que tenía un objetivo, ¿y sabes cuál era? Exhibir el orgullo y el corazón de Job. Porque Job era un hombre justo, pero el que fuera justo no significa que era perfecto. El que era justo era que él era un hombre obediente. Obediente de acuerdo a lo que Dios había establecido en su tiempo. Eso significa que era justo. ¿Sí me explico? Así era Job. Pero Job era un orgulloso. Te voy a decir por qué. Porque al final, cuando Dios se le muestra, le dice: a ver, Job, palabras más, palabras menos. Levántate, cíñete los pantalones. Bueno, no dice los pantalones, dice la vestimenta. Amárrate la vestimenta que yo te voy a hablar. Dios le está diciendo. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice lo otro? ¿Dónde estabas? Y en la respuesta del Señor nos podemos dar cuenta que el corazón de Job se creía mucho por todo lo que tenía. Y Dios le estaba diciendo: mira Job, alto, para, porque yo soy el Señor y tú no. El orgullo precede a la caída, y eso lo dice la Biblia. Está antes de la caída. Y Dios estaba permitiendo el sufrimiento de Job por el pecado del orgullo. Job no volvió a ser igual. ¿Sí me explico? Esto que leímos ahorita lo puedes ver en Job y en Proverbios, pero quiero que veamos el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata ¿como a quién? Como a hijos. Como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? A ver,
A nuestros hijos los disciplinamos, ¿sí o no? Y tú como hijo eras disciplinado, ¿sí o no? ¿A poco vas a disciplinar a la persona que pase por ahí, al muchacho? ¿Verdad que no? Si se porta mal, le vas a ver, venga para acá, le voy a disciplinar. ¿Verdad que no? Pues no, ¿para qué te metes en eso, verdad? Como yo platico esta anécdota, años, cuando estábamos en Monterrey, yo estaba adelante haciendo fila en un Soriana, no, en un Walmart, me acuerdo, y estaba yo así, y estaba una señora delante de mí con un niño, ¿sí? Chiquito. Y el niño estaba así como de esos, así ya sabes de cuáles, ¿verdad? Como que el muchachito estaba como que endemoniado o algo le había pasado, ¿no? Perdón, pero estaba muy acelerado. Y entonces la señora estaba ahí y le decía, ay, espérate, y esto y lo otro, y estábamos en la fila y había mucha fila. Y dice la señora al niño, ya guarda silencio porque le voy a decir al señor que está ahí atrás que se vaya contigo, que tú te vayas con él, que te lleve. Y yo me le quedé viendo al niño y le quedé viendo a la señora. No, niño, no, señora, yo no quiero a su hijo. Yo ya tengo el mío, yo no quiero, yo a su hijo yo no lo quiero. No le hagas caso a tu mamá está diciendo mentiras. Yo así le dije. Y la señora, ayúdame. Yo, ¿por qué? ¿A mí para qué me involucran? No es mi hijo. Así le dije, ¿no? Y la señora, y se enojó conmigo. La señora, oye, ¿yo qué? Yo me estaba defendiendo. Yo, ¿por qué quería que ese muchacho? ¿Qué pasa? Es lo mismo. El Señor dice, Él reprende a sus hijos. No sé si me explico. Los que no son sus hijos ya están castigados, ya están condenados, ya viven bajo la condenación, ya van rumbo directo al infierno si no se arrepienten. Pero a sus hijos Dios los reprende. ¿Sabes para qué? Para, decirles, deja ese camino. ¿Tú has escuchado que Dios nos atrae con cuerdas de amor? ¿Sabes cuáles son esas cuerdas de amor? ¿Cómo te las imaginas tú? Sedito, bien tranquilo. ¿Sabes cuáles son las cuerdas de amor? La disciplina. Eso es. Esa es la cuerda de amor del Señor. ¿Sí o no somos necios? Testarudos hasta la médula. Así nacimos. Corruptos. Necios. Cuerdas de amor. ¿Te imaginas? Oye, hijo, ¿puedes venir por favor? O sea, ¿le has hablado así a tus hijos? Te dice, mande, y te ignoran y salen disparados. Por favor, hijo, ven. ¿Tú crees que Dios es así? Dios dice, ahí está, mira, véngase para acá, la cuerda de amor, aquí te quiero, aquí estás, porque me costaste un precio, y ese precio es la sangre de mi hijo. Es un precio incalculable, nadie lo puede pagar. Solamente el santo, el perfecto y el justo. Y lo pagamos y lo pagó por ti. Así es que aquí te quiero. ¿Sí me explico? Eso es muy importante. Esas son las cuerdas de amor del Señor. Aquí lo dice Hebreos, implícitamente está escrito. Checa lo que dice en el versículo siguiente, ahí mismo. Versículo siguiente, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, dice, terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad o su santificación. ¿Sí te fijas lo que te estoy diciendo? Esas son las cuerdas de amor del Señor, la disciplina de Dios. Por eso los cristianos podemos decir, gloria a Dios. Por eso David, cuando fue reprendido y el niño murió, ¿sabes qué hizo? Se levantó de su luto, de su dolor, se levanta y ¿sabes qué hizo? Entra a la casa del Señor y le adoró, porque dijo, tú eres el que tiene la última palabra y a ti sea solo la gloria. David había experimentado el sufrimiento de la persecución por muchos años. David había experimentado el sufrimiento también y las alegrías por muchos años. Pero David ahora estaba experimentando una reprensión, un castigo de parte del Señor. Y eso solo los hijos lo tenemos. Y sabes, gloria a Dios por ello. ¿Por qué?
porque cuando nosotros somos reprendidos por el Señor, como dice Hebreos, podemos decir gracias, Señor, porque soy hijo y no soy un bastardo. Amén. Vamos a regresar, esas son las cuerdas de amor, ¿sí? Cuando dice, Señor, trae a mi hijo con cuerdas de amor, yo les digo, ay, Señor, bueno, haz lo que lo que bien te parezca. No sea que la cuerda de amor sea, bueno, ya el Señor dirá. Vamos a ver, por favor, vamos a regresar a Samuel. Me voy a ir de corridito y entro a mi segundo punto, mis hermanos. La amonestación de Natán. Y sí, tuvo mucho sufrimiento después David, más adelante. Absalón, uno de sus hijos, luego Tamar, una de sus hijas, con uno de sus hijos, Amnón, y tuvo muchos problemas más adelante, ¿no? Y lo vamos a ver, porque tuvo muchos problemas. Pero quiero que luego vamos al segundo punto de mi estudio, el perdón y las consecuencias. Fíjense en el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dice? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Esto es fascinante. No morirás. Vas a decir, bueno, pero ¿por qué? A ver, hermanos, te voy a decir algo. Este es el clímax de la narrativa. Cuando Natán le dice, David, el Señor ha remitido tu pecado y ciertamente no morirás. ¿Sabes quién es el único que puede perdonar pecados? Dios, nada más. Pero ¿cómo los perdona? Ese es el punto. ¿Tú crees que nada más los perdona así diciendo, bueno, ya te perdoné, ahí nos vemos, ya se acabó, ya quedó en el olvido y todo? No, tiene que haber ¿qué? Un sacrificio, hermanos. Un sacrificio. Para allá voy, espera. Esto es muy interesante. Pregunta, ¿Dios te ha perdonado pecados? ¿Sí o no? Hoy tú y yo cometimos más de un pecado. ¿Sí o no? No me digas cuántos, solo dime sí o no. Ok. ¿Tú sabes que esos pecados ya te fueron perdonados? Todos. ¿En dónde? En la cruz. Gloria a Dios por eso. ¿En dónde te fueron perdonados? ¿En dónde? En la cruz. ¿Te fijas que para que fueran perdonados tus pecados tuvo que haber un sacrificio? ¿Te fijas en eso? David, ¿qué pasó con David? ¿Qué Dios solapó el pecado de David? Si Dios hubiera solapado el pecado de David, ¿qué es esto? Bueno, sí te perdono y ya no hay consecuencias. ¿David hubiera pagado las consecuencias para que pudiera permanecer delante de Dios? No podía. No podía David. David era un ser imperfecto como tú y como yo. Necesitaba el sacrificio del perfecto. Necesitaba David un sacrificio perfecto para que su pecado le fuera remitido. Remitido, la palabra remitido significa cubrir, significa quitar, como tu pecado y como el mío. No sé si me explico. Y esto es bien interesante. David, Dios le perdonó su pecado. ¿Sabes por qué? Porque David estaba en Cristo antes de que Cristo viniera al mundo. ¿Cómo es eso? Mira, quiero platicarte de algo. No voy a profundizar en esto porque no es el tema central, pero sí quiero explicarte algo. La gente en el Antiguo Testamento se salvaba como tú y yo nos salvamos hoy. ¿Cómo? Algunos piensan que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba porque obedecían la ley de Dios perfectamente. Hermano, hermana, ¿quién puede hacerlo? Ni antes ni después. David aquí ya hubiera perdido su salvación desde hace mucho. ¿Sí o no? Aquí ya hubiera perdido su salvación, porque ya violó cuatro puntos de la ley. Ya dijo mentiras, ya asesinó, ya adulteró. No sé si me explico, o sea, ya, se acabó. No, ellos se salvaban por gracia, por medio de la fe, como tú y como yo. Miren, de esta manera, las personas en el Antiguo Testamento se salvaban
viendo hacia adelante en el tiempo, viendo a lo que vendría. ¿Quién vendría? Jesús. ¿Sí me explico? Creyendo que vendría. Creyendo que vendría. ¿Sí? Nosotros nos salvamos viendo hacia atrás en el tiempo, creyendo que ya fue, pero creyendo también que ¿qué? Que vendrá. No sé si me explico. Nos salvamos igual, pero ojo, ya fue ejecutado el sacrificio de Jesús en nosotros en el tiempo. En David todavía no era, pero David fue perdonado porque en la mente de Dios ya estaba hecho el sacrificio de Jesús. Esto lo dice Apocalipsis, no lo digo yo. ¿Sí me explico? Mira, quiero que vayamos, por favor, ¿me acompañas? Quiero que me pongas muchísima atención en esto. Esta doctrina se llama la unión mística con Cristo de todos los creyentes. Quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis, capítulo 13. Yo no sé cómo les da miedo Apocalipsis a veces leerlo. Es maravilloso el libro de Apocalipsis, un libro de mucha esperanza. Apocalipsis capítulo 13, por favor. ¿Listos? 13:8, Apocalipsis 13:8, por favor. Dice lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Jesucristo. Que fue, ¿qué? Desde el principio. A ver, inmolado significa sacrificado. ¿Jesús fue sacrificado desde el inicio del mundo? No. Hubo un tiempo en el que Él vino. ¿A qué se refiere? Hermanos, en la mente divina ya había sido el sacrificio de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera sido así, los pecados en el Antiguo Testamento no se hubieran podido perdonar en la mente de Dios. No hubieran podido ser remitidos. El pecado de David no hubiera podido ser perdonado si no hubiera estado el sacrificio del Cordero desde la eternidad ya establecido, mis hermanos. Familia, Dios ya sabía que Jesús iba a morir por nosotros, sus hijos, desde la eternidad. ¿Por qué crees? Mira, me han dicho, Alejandro, pero ¿por qué tarda mucho? Te voy a responder como dice la palabra. La palabra que dice, porque es necesario que Él espere hasta que se manifiesten todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Hasta que el último escuche. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Cordero fue hecho desde la eternidad. Dios con amor eterno te ha amado. Eso significa, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. ¿Qué significa eso? Desde la eternidad. Ya estabas en su mente. Y por eso el pecado de David fue perdonado. Porque en la mente de Dios ya estaba David unido a Cristo y sus pecados de David ya habían sido remitidos, o sea, ya habían sido perdonados. Por eso Dios le dice a David por medio del profeta Natán: no vas a morir porque tu pecado fue perdonado, porque en mi mente ya estaba hecho eso. Te quiero leer un párrafo de nuestra confesión y esto es lo que menciona. Fíjense lo que dice. Me gusta mucho lo que dice. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Hermanos, en la mente de Dios ya éramos sus hijos. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Antes de Cristo, ¿Dios te guardó de algo? ¿No te has puesto pero ¿no te has puesto a pensar por qué permitió que no te pasara nada y que llegaras hasta aquí para que le conocieras?
¿Por qué qué? Estabas en su mente. Fíjate esto. Porque estábamos en Cristo, unidos a Él desde la eternidad. ¡Wow! Y de alguna manera Dios providencialmente nos estaba protegiendo hasta que llegara el tiempo preciso para que se manifestara la cruz en tu vida, en mi vida. Por eso no te sucedió nada hasta que llegaras aquí. Hermanos, te lo digo con honestidad. Yo estuve expuesto a muchísimas cosas. Y una vez me encañonaron y me pusieron una pistola aquí. Y no me hicieron nada. ¿Por qué? Yo me preguntaba, ¿pero por qué no me asesinaron? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aquí me responde, porque yo estaba unido con Cristo desde la eternidad. Y yo tenía que conocerle. O sea, el sacrificio en la cruz se iba a ejecutar en mi vida. Mis pecados, Dios en su paciencia estaba guardándome, porque estaba en Él desde la eternidad. Gloria a Dios por eso. Por eso estás aquí hoy. Si hoy mueres y te has arrepentido y has creído en Jesús, tú vas a la gloria. Y se testifica lo que dijo Jesús: a los que el Padre me da, a ninguno echo fuera. ¡Wow! Porque nada ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Por eso Pablo el apóstol en Romanos capítulo 8 dice: ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nada, ni ninguna cosa creada me podrá separar del gran amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. ¿Por qué? Porque desde la eternidad ya estábamos en su mente. Y se ejecuta el sacrificio del Calvario en el tiempo en el que Él te da vida y decide revelarse a tu vida. En David eso pasó. Por eso su pecado le fue perdonado. Pero ojo, no se libró de las consecuencias. David siguió siendo hijo, hermanos, pero tuvo consecuencias por lo que hizo. Nació otro hijo, Salomón, y Dios lo amó. Y lo dice la Biblia. El niño no era el problema. El problema era ¿qué? El pecado de su padre y de su madre. Y eso es muy importante. Cuando nacen hijos fuera del matrimonio, cuando nacen hijos en consecuencia por un adulterio, cuando hay este tipo de situaciones, el niño no tiene la culpa. El pecado de los padres es el que tiene, los padres son los que se tienen que arrepentir, porque ahí es en donde está el pecado y la atrocidad. ¿Sí queda claro esto? Concluyo con esto, hermanos. Esto es fascinante. Nosotros podemos ver cómo el Señor nos manda que luchemos con el pecado. Vas a decirme tú, y concluyo con esto: pero hermano Alejandro, esto es bien difícil. Luchar contra el pecado es complicadísimo. Claro, por supuesto que sí. Nadie dijo que era fácil. Hay dos cosas. Nosotros seguimos en un cuerpo de muerte, en un cuerpo pecador, que batalla constantemente. Pero un cristiano, lo repito, no se caracteriza por ser perfecto. Un cristiano se caracteriza por luchar, por batallar contra él mismo. No sé si me explico. Algunos dicen: no, yo no voy a la iglesia porque ahí van puros perfectos. No, yo no voy a la iglesia porque luego se va a caer el lugar. No, yo les digo: es que son bien hipócritas. Y yo siempre les digo: pues bienvenido, aquí hay asiento para otro más. O sea, aquí también hay muchos hipócritas redimidos. Pero, familia, te digo algo: un cristiano no se caracteriza por ser perfecto y por no equivocarse. Un cristiano se caracteriza, así como David: he pecado contra ¿quién? Jehová. Un cristiano se caracteriza por reconocer su pecado constantemente. Un cristiano se caracteriza por pedir perdón. Un cristiano se caracteriza por decir: he pecado contra ti, mi Señor. Un cristiano se caracteriza por arrodillarse y decir: oh Señor, tú mereces toda mi adoración.
Oh Señor, gracias por la aflicción, gracias por el sufrimiento, gracias por las alegrías, gracias por lo que tengo. Un cristiano se caracteriza por luchar contra él mismo, porque ya no somos esclavos del pecado, mis hermanos. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús para hacerle frente a nuestro peor enemigo, que somos ¿quiénes? Nosotros mismos. Tu peor enemigo no es el diablo. El diablo ya está juzgado, ya está esperando su sentencia, ya está aplastado. Vendrá, ya no tiene la misma fuerza que antes, sigue siendo fuerte. No quiero que lo ignoremos, porque la Biblia dice, pero el peor enemigo que tenemos tú y yo, eres tú mismo. El peor enemigo que yo tengo, ¿sabes cómo se llama? Alejandro Flores Rodríguez. Y está conmigo 24/7, hermanos. El peor enemigo eres tú mismo y está contigo 24/7. Por ese murió Cristo en el Calvario. ¿Sí me explico? Vamos a terminar con un texto bíblico en Romanos 6, por favor. En esta noche yo quiero que salgamos de aquí diciendo: yo quiero batallar con mi pecado. Romanos capítulo 6, versículo 11. Porque la gracia no es licencia para pecar. No, hermanos, la gracia no es licencia para pecar. Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice: así también vosotros, ¿qué dice? Mira, para empezar, si tú te crees incompetente para batallar con tu pecado, aquí Pablo dice: considérate, ¿qué? Muerto. ¿Muerto qué? ¿Al qué? Al pecado. ¿Cómo le hago, hermano? Hey, considérate muerto. Considérate que estás muerto a ese pecado. ¿Sabes cómo le haces? Dime un pecado. Dime un pecado. Avaricia. Ok. Señor, soy avaricioso. Primero, número uno, reconoce ese pecado. Mira, no nos engañemos. Todos sabemos de qué pie cojeamos, ¿sí o no? Sí. No digamos, no, es que yo no sabía. O sea, pues si sabe, uno sabe. Préstame tu teléfono y vas a ver, yo te saco aquí mismo de qué pie cojeas. Mira, la avaricia. Primero, reconócelo delante de Dios. Número 2, Señor, ayúdame a considerarme muerto al pecado de la avaricia. En oración, dilo, de verdad, hazlo. Y verás cómo empieza a trabajar el Espíritu Santo en ti. De veras. Checa, dice más adelante: pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. O sea, no permitas que gobierne ese pecado. Vuelvo a la avaricia, tomando la avaricia. Que no reine la avaricia. Hey, ¿qué tengo que hacer para quitar la avaricia de mí? ¿Qué me lleva a ser avaricioso? ¿El querer qué? ¿A un avaro qué le gusta? ¿El qué? El dinero. Pero le que para él, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ganar dinero el avaro? Trabajar, pero ¿trabajar en qué? No decir, trabajar, pues ya no trabajo, ya yo soy un avaro, mañana no trabajo, ahí háganle como puedan. No. Eso ya es ser perezoso. Eso no. El trabajo en exceso. ¿Sí me explico? Las frustraciones excesivas y el trabajo en exceso. Y se justifica el avaro, queriendo ganar más, y nunca gana más. ¿Te has fijado eso? ¿Por qué? Porque no es así. Porque es un pecado. Hey, primero dice aquí que no reine. Señor, voy a trabajar en mis horarios y en tus manos mi situación. Ayúdame por favor a no amar el dinero. ¿Sí me explico? Es importante. Checa lo que dice más adelante. Estoy con el pecado de la avaricia porque lo mencionaron ahorita. El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es lo que estoy explicando. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ojo, no te presentes delante de ese pecado. Haz lo que tengas que hacer y sé exigente contigo mismo. En pocas palabras, sé disciplinado. Sé disciplinado. Si entras a una hora de tu trabajo, dime, ¿a qué horas entras al trabajo? ¿9? ¿8? ¿A qué horas llegas? Supongamos que entras a las 8 de la mañana. ¿A qué horas llegas a trabajar? A las 8, ¿no? Dices, pues a las 8, ¿ok? Eres disciplinado. ¿Qué haces para levantarte y llegar a las 8 de la mañana? Pones un despertador, eres disciplinado. Es más, eres exigente, ¿sí o no? Contigo mismo para poder cumplir. Bueno, cumple también con esta área de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo en Cristo. Ya no eres esclavo de ese pecado. ¿Sí queda claro eso? Pablo lo dice aquí. Quiero terminar con esto. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo expliqué al principio. Vivimos en Cristo, bajo Cristo. Ya no somos esclavos. Si continuamos leyendo el capítulo, Pablo habla de eso. Porque no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Cristo. Es que, hermano, no me va a alcanzar. Ahí está el detalle para el avaro. Sí te va a alcanzar. Sí te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque si no te alcanzó antes, ¿qué te dice que te va a alcanzar después? No te va a alcanzar. ¿Me explico? Mejor sigue a Cristo. El Señor lo hace. Y mira que lo hace. Amén. Concluyo con esto, familia. Unidos en Cristo desde la eternidad. Tenemos que aprender a mortificar nuestro pecado, familia. Hagámoslo. Dios nos perdona en Cristo para la redención. Pero esto no quiere decir que no tengamos reprensiones en nuestro tiempo. Y esto es importante porque la gracia no es una licencia para cometer pecado. La gracia no es cometer pecado y que Dios no haga nada. Eso no es gracia. No. Mis hermanos, la gracia es estar en Cristo, salvos en Cristo, redimidos en Cristo, presentarnos delante de Dios en Cristo. Eso es la gracia. Familia, el pecado sigue siendo pecado para Dios, porque la cruz sigue estando vigente hasta el día de hoy. Y hay libertad en Cristo, en el Evangelio. Amén. Porque Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto pasó con David y también ha pasado contigo y conmigo. Que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, sino presentemos todo lo que somos todos los días a Dios. Presentemos nuestro cuerpo completo a Dios, porque somos de que estábamos en Cristo, estamos en Cristo y seguiremos siendo en Cristo para Dios, para su gloria. Crezcamos en la santidad. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias, Dios, porque David nos hace ver cómo seguimos siendo pecadores y que a pesar de que él era un rey, que a pesar de que las cosas iban bien con él, oh Señor, David se equivocó. Gracias, Dios, porque podemos ver también en el Antiguo Testamento cómo tu gracia se extiende para con David. Y gracias, Señor, porque podemos ver cómo tú has sido fiel desde Génesis hasta hoy y hasta que vengas, mi Señor. Gracias. Gracias por la redención. Gracias por tu fidelidad. Y Padre, gracias por la disciplina, porque tú no nos permites ser bastardos, no lo has permitido, sino hijos. Yo te ruego con todo mi corazón
que consideremos atentamente esta situación en nuestro corazón, que por favor consideremos, Espíritu Santo, que somos pecadores constantes, que nuestro pecado duela, mi Señor, al borde de sentir que no tenemos alternativa ni salvación, que aprendamos a mortificar nuestro pecado y que aprendamos a vivir para ti, constantemente pensando en que tus ojos no se apartan de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu fidelidad y tu provisión. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos, familia, amén. Hermanos, vamos.